Bueno, espero que estén teniendo un día maravilloso, mis queridos hermanos. Estamos aquí para hacer la reflexión del capítulo 3 de el Génesis. El capítulo 3 del Génesis nos habla fundamentalmente de la tentación, del pecado original, como ha sido llamado por los cristianos occidentales. En este capítulo vamos a ver que se presentan todas las etapas por las cuales todos los días nosotros ponemos en práctica el pecado. El pecar es inherente al hombre. Desobedecer la ley de Dios es inherente al hombre. Desafortunadamente o infortunadamente, que es la forma correcta de decirlo, pecamos. Tenemos malos pensamientos, decimos malas palabras, tenemos malos actos y dejamos de hacer cosas buenas. Ahí están las categorías del pecado. Pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, nosotros como cristianos, buscando la reflexión sobre este capítulo 3 del Génesis, podemos ver que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios les dio una prerrogativa. Y esa prerrogativa es: no van a comer del árbol que está en el centro del paraíso. Pues pueden comer del que ustedes quieran, pero el que está en el centro del paraíso, de ese no lo van a hacer. Y ahí viene el primer punto que tenemos que comparar con nuestras vidas. Nosotros sabemos qué es lo que es pecado. Nosotros sabemos qué es lo que es bueno y es malo. Bueno, si tenemos cierta edad y si hemos tenido una educación religiosa, una catequesis, o hemos sido educados en un hogar cristiano, sabemos qué es lo que es pecado y qué es lo que no. Y hay cosas que ni siquiera están catalogadas como tal, como pecado, pero que a nosotros nos encanta, o a los seres humanos les encanta. Puede ser malinterpretado, que son lo que llama la Iglesia Católica los pecados capitales: la lujuria, la gula, la pereza, y son esas tentaciones las que nos dominan. Yo tengo que admitirlo, soy un ser lleno de pecados. Yo no me atrevería jamás a decir es que yo soy el más puro, el más limpio. No, soy una persona con malos pensamientos, con malos deseos, con deseos carnales, con pasiones, con odios, con todo. Y ese es el punto. Nosotros como cristianos tenemos que dejar de creer que somos buenos por naturaleza y empezar a darnos cuenta que pecamos por naturaleza. Pecamos por naturaleza, y es algo que ni siquiera Dios se percató al crearnos, porque como nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el libre albedrío, o sea, nos permitió decidir lo que nos diera la gana. Eso es el libre albedrío. Eso se convierte en nuestro mayor derecho, en nuestro mayor privilegio, pero también en nuestra mayor cruz. Esa capacidad de nosotros decidir si nos gusta, si no nos gusta, si hacemos o no hacemos. Entonces siempre tenemos claro qué es el pecado. Tenemos claro qué es lo incorrecto. Ni siquiera qué es el pecado. No lo miremos como si se tratara de algo pecaminoso desde la perspectiva teológica, sino veámoslo como si se tratara de algo indebido. Y nosotros sabemos cuáles son las cosas indebidas. Y para cada quien, las cosas indebidas que no puede controlar son diferentes. Ejemplo: habrán algunos hombres que les gusten las mujeres y les guste la conquista y les guste ser infieles, pero no fuman, no beben, son juiciosos en el trabajo, pero les gustan las mujeres, les gusta la conquista, les gusta escribirle a las mujeres, les gusta decirles cosas bonitas, y son capaces de llegar a la siguiente instancia, que es encontrarse con ella, verse con ellas y tener relaciones sexuales con ella, gastar su dinero con ellas. Y eso, si usted está solo, pues
bien, digamos que es adulterio y que también está prohibido por la ley, pero el problema es cuando ya usted está en una relación. O el problema mayor es cuando usted está en una relación, tiene una esposa, tiene una mujer a la cual respetar. Y eso se convierte en su tentación, pero también siendo soltero es un problema, porque si usted no gana lo suficiente y tiene que gastar y gastar y gastar y gastar en mujeres, pues igual tampoco le va a funcionar, pero también aplica en otro sentido. La mujer que le gusta gastar en lujos y en maquillaje y en... Yo no le estoy diciendo que no se maquillen, yo lo que estoy tratando de decirle es que todo exceso es malo, ¿no? O sea, todas las cosas llevadas al extremo son malas, y eso es lo que ocurre, lo que estamos viendo acá en esta reflexión, que todos sabemos cuáles son esas cosas que nos hacen daño. Me encanta comer, y como, y cada día subo de peso 100 gramos o 200 gramos, ese es uno de mis problemas. A mí me encanta comer y todos los días subo de peso, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que autocontrolarme, pero la tentación está ahí, la tentación al mal está ahí, pero la tentación a no cumplir los mandamientos también está ahí. Y hablemos de los mandamientos en general, ¿sí? Entonces ahí está siempre la tentación, y muchas veces se disfraza de ira, muchas veces se disfraza de tedio, muchas veces se disfraza de inconformidad, y ahí está el pecado disfrazado, ¿sí? Tenemos claro qué es lo incorrecto y está la tentación ahí. O sea, el pecado o lo indebido o lo incorrecto es ese árbol que está en el centro del paraíso. Ese árbol que está en el centro del paraíso. Y así tenemos nosotros que verlo, más que la enseñanza sobre el origen del pecado original. Es ver que está presente la comisión de ese pecado día a día en nuestras vidas. ¿Sí? Gastar en lo que no debemos, comer el demás, no pararnos a trabajar. Hay una palabra que sería genial que la aprendan y que la escriban de la siguiente manera: no procrastinaré más. Procrastinar es el verbo que indica no hacer o dejar de hacer. Es pasivo, eso no haré, no lo hago hoy, lo hago mañana, eso es procrastinar. No lo hago mañana, lo hago pasado mañana, eso es procrastinar. Entonces, cuando nos metemos en ese camino de entender qué es lo que estamos haciendo mal, este capítulo de la Biblia es fundamental para entenderlo. Nosotros somos como Adán y Eva, ¿sí? Estamos ahí, tenemos claro qué es lo que no tenemos que hacer, y a la más mínima tentación caemos en ella. Un amigo nos dice, vamos a tomar, o vemos una amiga que nos gusta y nos da el número de teléfono y empezamos a escribirle, o vamos por la calle y vemos algo que nos gusta y inmediatamente no lo resistimos y lo compramos, o tenemos un montón de trabajo que hacer y no lo hacemos porque nos da pereza. Y esas son las cosas que el cristiano tiene que resolver. Nosotros los cristianos tenemos que resolver frente a esa tentación. Entonces viene ahí. Entonces ya tenemos la indicación de qué es lo que no tenemos que hacer, que es el árbol, pero entonces nosotros lo representamos en lo indebido. Esa misma es la tentación de hacerlo, o sea, la posibilidad de hacerlo, ver fácil hacerlo, como lo vio Eva, que vio el árbol bonito, vio el fruto bonito, lo vio pulposo, lo vio rico, lo quiso comer, vio que era comestible. Asimismo nosotros vemos la tentación en la vitrina y decimos, sí, claro, cuesta 100,000, pero yo lo recupero el siguiente mes. O el que le gusta jugar dice, no, yo pierdo aquí estos 200 o estos 300 o estos 400,000 o estos 10 millones y los recupero. Y está la tentación ahí, pensando o sea, siendo positivos en algo que es muy negativo, viendo todas las posibilidades para poder suplir lo que vamos a hacer. Si no, esto es genial, yo puedo, agarro de allí, saco de allá, me van a pagar un dinero allá, o simple y llanamente borro los mensajes, mi esposa no los va a ver, y así vamos por la vida siempre
justificándonos y viendo lo delicioso del pecado. Y nos quedamos ahí, lo delicioso de lo indebido. ¿Sí? Es satisfactorio, vemos que va a ser satisfactorio y decimos, bueno, igual, no va a tener ninguna justicia, no va a tener ningún castigo. Y es aquí donde viene el tema de las decisiones, de nuestras propias decisiones. Y después vamos a culpar y vamos a decir, no, es que Dios, es que mi madre, es que mi padre, es que el Estado no me da las suficientes oportunidades. Y esa es cuando identificamos la consecuencia. Mire que Adán y Eva identifican la consecuencia y se dan cuenta que están desnudos y empiezan a remendarse ropa y a ponerse hojas y que se pusieron la hoja de queda y que se escondieron del Señor cuando el Señor venía. Eso es cuando nosotros nos damos cuenta que lo que hicimos nos dañó y nos va a dañar. Nosotros sentimos los efectos del pecado. Sí, y aunque usted no sepa que es que esos son los efectos del pecado, ese es el punto inicial para dejar y empezar a solucionar y a enderezar nuestras vidas. Cuando nos damos cuenta que lo que hicimos estuvo mal, o sea, tengo que pagar el arriendo, me quedaban $300 o 300 pesos, 300,000 pesos aquí en Colombia y tengo que pagar el arriendo que cuesta 250,000, pero entonces fui y me metí al casino y me los gasté. O me fui de fiesta y me gasté 150, me gasté 200,000, reduje me gasté lo del mercado y me gasté también lo de pagar el arriendo y entonces me di cuenta que ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pero claro, la pasé muy bien allá, disfruté de eso que hice, disfruté del pecado. Y ahí es cuando vemos las consecuencias, es lo mismo que ellos hicieron. ¿Sí? Y el castigo es cuando no podemos solucionar eso. No podemos solucionar la falta que cometimos. La falta que cometimos fue absoluta y tuvo unos efectos absolutos que nos terminaron perjudicando en términos absolutos y perdimos nuestra familia o perdimos la credibilidad crediticia o perdimos el bienestar o perdimos cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Siempre se representa en una pérdida o en un daño cuando hacemos las cosas como no debemos hacerlas. Y en ese punto el buen cristiano tiene que hacer lo que hizo Adán cuando lo expulsan del paraíso. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Aceptar. Vamos a aceptar lo que hicimos. ¿Qué cosa más difícil para nosotros los cristianos aceptar lo que hacemos? La culpa es de la iglesia, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi papá, la culpa es del Estado, ese presidente, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mi primo, la culpa fue que se dañó o la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. Porque Dios me mandó ese castigo y Él es el culpable de que yo esté mal. Esas son las formas en las que los hombres se van de las primeras y culpan a otros de lo que han hecho. Entonces aquí la situación es que ese capítulo 3, donde se dibuja el pecado original, donde se dibuja la tentación, y la tentación siempre es el mal, siempre es el mal, véalo representado como usted quiera, pero el mal no quiere nada bueno para usted. Ese disfrute que usted tiene de las cosas que devienen del mal, es un disfrute malsano, es un disfrute peligroso que termina en daños definitivos para su vida. Entonces, hermanos queridos, así de la misma manera como Adán y Eva vinieron y fueron víctimas de la tentación y fueron víctimas de todo lo malo, también recibieron un castigo. Y ese castigo que recibimos es la consecuencia definitiva del pecado. Entonces, cuando usted se pregunte ¿qué fue lo que yo hice mal para que me saliera mal? Simple y llanamente vaya analizando las decisiones que usted tomó.
Y se va de para atrás y va a encontrar que siempre, todas las veces, fue una decisión que usted tomó la que lo llevó hasta el lugar donde usted está. Mientras no aprenda, hermano, mientras usted no aprenda a identificar ese momento, siempre va a seguir ocurriendo lo mismo en su vida y va a vivir ciclos de perjuicio, va a vivir ciclos de infelicidad y va a vivir asumiendo el castigo que nuestro Señor Jesucristo le impone. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que llevar la vida en rectitud, y esa vida en rectitud la tenemos que recordar siempre basado en las enseñanzas de la palabra. Y nosotros aquí estamos mostrándoles cómo es que la palabra muestra claramente cosas como la guía de cómo no pecar. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva para permanecer en el paraíso? Lo que tenía que hacer Adán y Eva para permanecer en el paraíso era obedecer, pero no obedecieron. Y al no obedecer perdieron el privilegio de la vida eterna y les castigaron. A Adán le dijeron que tenía que trabajar y alinear la tierra con el sudor de su frente. Y a Eva le dijeron que pariría a sus hijos con dolor. Entonces, y aquí ese castigo que les impusieron a ellos incluso se ve reflejado aún en nosotros. Hombres y mujeres tenemos que trabajar, y la mujer tiene una carga adicional: ser madre, parir sus hijos y soportar pues toda esta cuestión, aunque hoy en día pues claro, con la ciencia y el adelanto, que las mujeres que prefieren hacerse una cirugía pues no sienten el dolor de parir sus hijos, pero en términos generales de eso se trata. Los sufrimientos que se tienen que tener al final se tienen. Pero mire, más importante o tan importante como lo que acabamos de decir es que nosotros como cristianos tenemos que dejar de ser tentación para los demás, porque al que tienta a los demás también peca. El que permite que sus actos se conviertan en actos de tentación también peca. Y eso fue lo que le pasó a la serpiente, eso fue lo que le pasó al maligno. Y cuando nosotros nos convertimos en objeto de tentación, en ese momento estamos siendo herramientas del maligno, porque estamos perjudicando a otra persona. Si yo soy objeto de tentación para alguien, o mis actos son objeto de tentación para alguien, yo también voy a ser castigado. Yo también voy a recibir una dosificación de la pena por eso que hice. Y eso tenemos que ser conscientes de eso. Por ello, nosotros como cristianos tenemos que evitar la tentación y evitar ser objeto de tentación. Evitar caer en esos vericuetos de nuestra vida en los cuales terminamos siendo mala influencia para los demás. Sí, yo sé que usted no es mala influencia para nadie, porque eso es lo más maravilloso. Nunca somos conscientes de lo malo que hacemos y de lo mala influencia que podemos llegar a ser. Entonces, si una persona está haciendo un esfuerzo por cambiar su vida, por ser mejor persona, no nos convirtamos en la barrera para esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Imagínate que un amigo tuyo que toma mucho licor decide que ya no quiere tomar más. Pero tú controlas el licor, él no lo controla. Entonces un día le dices: no, tú eres un mal amigo porque tú no me acompañas a ver el partido y a tomarte una cerveza, una birra, una chela, como les digan en su país. Y entonces, ¿qué estamos siendo nosotros ahí? Objeto de tentación. Y por ser objeto de tentación vamos a asumir consecuencias, ¿sí? Mire que no son las mismas consecuencias que le puso a Adán y a Eva, sino que a la serpiente le pusieron su castigo acorde a cada uno. Entonces, no, pero es que yo nunca he visto que por llevar a tomar a fulano de tal recibió un castigo. No, los castigos se ajustan a cada uno. Y esa es la tercera parte de esta disertación, de esta reflexión. Analicen el castigo de cada uno fue acorde
a lo que le corresponde, ¿sí? Al hombre le dijeron que tenía que trabajar y que iba a salir maleza y que le iba a ser difícil conseguir el alimento. A la mujer le dijeron que tenía que parir a los hijos y que le iba a doler mucho. Y a la serpiente le dijeron que se tenía que arrastrar por los siglos de los siglos y que tierra comería todos los días. Mire, a cada quien le dieron un castigo diferente. Los dos primeros tuvieron el mismo pecado, pero no les pusieron la misma pena. La serpiente pecó por tentarlos e igualmente recibió su castigo. Cada quien va a recibir castigos acorde a sí mismo. Todos vamos a recibir castigos por nuestros pecados acordes a nosotros mismos. Es una realidad. Eso que dicen que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo, esa es la realidad. Y aquí nos lo está mostrando la Biblia. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo enseña la Biblia enseña a través de la metáfora y del ejemplo. Y son esos eventos los que tenemos que desentrañar nosotros como cristianos. Es ahí donde está lo que tenemos que llevar a nuestra vida y entenderlo. Y en el momento de entenderlo, entonces cambia nuestra vida. Así cambiamos nuestra vida. Por ello, la invitación que siempre hago es a que vamos a crear ciclos diarios de orden y disciplina para acomodar nuestras vidas. ¿Cómo salimos de esos lugares donde estamos? De esos lugares donde las cosas son difíciles, con orden y disciplina. Amigo, si usted tiene sobrepeso, necesita orden y disciplina para hacer ejercicio y disciplina física y moral para dejar de comer. Ya si el tema es que usted está enfermo, entonces también necesita disciplina con los medicamentos y con el médico. Y buscar otro médico e intentar hasta que encuentre el problema, si es que es hormonal lo que le tiene esa gordura o si es una retención de líquidos. Pero si usted no se disciplina, pues le va a ser muy difícil. Amigo, usted tiene diabetes, sí, pero si usted no disciplina su alimentación, pues no lo va a conseguir. Pero por ejemplo, en el tema laboral, si yo no soy disciplinado, no cumplo el horario, no estudio sobre el trabajo que hago, no me preparo, no ahorro para seguirme preparando y ser mejor, pues nunca voy a avanzar y voy a seguir siendo un mediocre. No es asunto de suerte. Los empleadores luchan por los buenos empleados. Yo he trabajado en empresas, tengo una empresa y mis buenos empleados siempre quiero que ellos estén conmigo y me duele mucho cuando se va un buen empleado. ¿Por qué? Porque cuando el buen empleado se va, yo tengo que volver a iniciar el camino de probar 1, 2, 3, 4, 5, hasta que encuentro de nuevo un buen empleado. Entonces, eso es porque la gente no es disciplinada, la gente no estudia, no se prepara. Entonces, es la disciplina. Y las personas que se arriben a nosotros y que lleguen aquí y que quieran recibir, no busquen donde el brujo, porque todos los problemas tienen solución acercándose al Señor. Entre usted más se acerca al Señor y más disciplina le impone a su vida, más orden le impone a su vida, van mejorando sus condiciones, no solamente físicas sino espirituales. Su cercanía con Dios le va a dar paz y tranquilidad, y su cercanía a la disciplina diaria le va a dar orden. Siempre tenemos que tener una disciplina diaria, un ciclo de cosas que vamos a repetir todos los días, un ciclo de cosas que vamos a repetir todas las semanas, y así vamos a organizar nuestra vida. Eso es lo que nos va a ayudar no solamente a evitar el pecado y a dominar las tentaciones, sino que eso nos va a ayudar a salir de la situación económica o de la situación moral en la que nos encontramos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos vidas amorosas complicadas, estamos enamorados de la persona que no nos corresponde, la única manera para salir de esos tipos de enamoramiento es la disciplina. Es tomar decisiones sobre nuestra vida. Pero si usted no es una persona disciplinada, no sabe tomar decisiones sobre su vida. Yo soy un hombre que he fumado y, por ejemplo, cuando dejo de fumar es simple y llanamente no fumo más. Y un día agarro y me fumo un cigarrillo y no pasa nada.
porque es un tema de disciplina. Para todos es muy difícil la monogamia. Yo soy monógamo. Soy monógamo por muchas razones, no solamente porque la Biblia lo diga. Siempre les he dicho, aún no me he casado, me iba a casar el 31 de diciembre, pero pasaron las cosas que van a encontrar en el video de por qué se hizo este canal y que les conté ahí. Y ahí nos damos cuenta pues que bueno, estamos haciendo los preparativos para ello, pero lo que trato de decirles a todos los que me escuchan es que, hermanos, para evitar el pecado, la única herramienta que tenemos es la disciplina sobre nosotros mismos. Nadie, ni el pastor, ni el padre, ni el predicador, ni nadie va a venir a ayudarnos a salir de las situaciones, y menos el brujo, el hechicero, el que lee las cartas, la señora, aquella que fuma el tabaco. Nada de esas cosas te van a sacar de esa situación donde estás. Porque la gente que tiene ese tipo de problemas, que nada le sale bien, que todas las cosas siempre están atravesadas, es gente que tiene problemas de disciplina en su vida. O somos personas que tenemos problemas de disciplina en nuestra vida y que tenemos problemas de fe en nuestra vida. Yo no tengo la fe suficiente y en vez de acercarme a Dios, lo que hago es alejarme de Dios y en vez de hacer las cosas que le agradan a Dios, lo que hago son cosas que le desagradan a Dios. Entonces, queridos hermanos, como les he dicho, cada capítulo de la Biblia, incluso cada versículo de la Biblia tiene una enseñanza. Yo decido hacerlo por capítulos porque la versiculización ha hecho que iglesias, que diferentes doctrinas religiosas lleven a los cristianos por caminos indeseados, porque no se muestra el contexto completo de qué es lo que quería decir el Señor en ese capítulo de la Biblia. ¿Por qué lo inspiró? Por eso el capítulo de la Biblia, que también es un orden que se le ha dado gramaticalmente, tiene un sentido, todo el capítulo, por eso se ajusta al capítulo. Entonces, hermanos queridos, mi invitación en este momento es a que vamos a analizar en qué lugar están nuestros pecados. ¿Cuáles son los pecados que cometemos? ¿Cuáles son esas conductas dañinas que cometemos, que así no sean pecados propiamente señalados en los 10 mandamientos o pecados señalados dentro de los 7 pecados capitales? Son los comportamientos que están arruinando nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y entiendan que no es que les tengan una brujería, no es que ustedes estén salados o tengan mala suerte. Simple y llanamente es porque tomamos malas decisiones o tomamos la decisión incorrecta. Y si algo muy grave, como lo que a mí me pasó, les ocurre, no crean que es un castigo de Dios, no crean que es que Dios está dañándolos. Son pruebas que el Señor nos pone para que nosotros probemos que somos hijos de Él y no nos apartemos de Él, y siempre estemos cerca de Él y lo busquemos y le roguemos y le digamos: Señor, yo soy tu hijo, yo estoy aquí sin importar lo que me pase, pero sígueme ayudando, sígueme dando fuerza, sígueme dando moral y sígueme poniendo las oportunidades que yo necesito para que las cosas me salgan bien. Esta es la reflexión al capítulo 3 de la Biblia, que también ya convertimos en un video. Y como siempre, si ya llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Me encanta que nos estén escuchando donde sea que nos estén escuchando. Y quiero decirles que todos los que quieran colaborar con nuestro canal, leyendo un capítulo de la Biblia para lograr rápido nuestra meta, que es colgar toda la Biblia en digital en YouTube, para que esté capítulo a capítulo totalmente gratuita para el que lo quiera escuchar y tenga acceso a internet, pues nos escribe y nos deja un mensaje y nosotros le mandamos, pues ahora ya hemos determinado que mandarle una foto de nuestra Biblia para que la lean y hagan el capítulo. Les decimos cuál es el
software que hay que descargar para grabar y así lo puedan hacer. Entonces, hermanos, dale me gusta, denle a suscribirse, además denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén, amén.